Que decíamos que le faltamos mucho el respeto a nuestro cerebro. Estudios actuales, eso va a ser ya para otra ocasión, demuestran que el aprendizaje actual, más que contenidos, son historias. Y ustedes se van a quedar admirados cuando me digan, pero ¿qué historia yo puedo contar en la clase de matemática? Sí, tú puedes desarrollar el contenido, pero siempre, sea matemática, historia, religión, siempre va a haber una historia detrás. Y de ahí ustedes en las otras apreciaciones han recordado historias. Arriba Perú, han recordado más situaciones de historias, aquello que ha conectado más con el entorno favorable de aprendizaje. Y eso tiene que ver mucho con lo que hacíamos nosotros la semana pasada cuando ubicábamos los cuatro hemisferios cerebrales. Los procesos cognitivos los encontramos más en la parte frontal, mientras que la parte emocional, que es clave en todo proceso de aprendizaje, esto lo dicen los estudios neurocientíficos, sobre todo esta Judy Willis, esta neurocientífica, nos habla de que las emociones tienen que estar cargadas de valores, de principios, y ahí entra la conciencia equilibrada. Para empezar este taller, no olvidarse, la conciencia inmadura infantil, aquella que se deforma cuando tenemos profesores y padres de familia sobreprotectores, que hacen todo por los alumnos o que hacen todo por sus hijos. Conciencia laxa, nada es malo, todo está permitido. Conciencia voluntariamente ciega es cuando sabemos lo que está mal y terminamos haciéndolo. Conciencia cegada por valores morales distorsionados es cuando por nuestro mal uso de las redes sociales, por lo que vemos en el día a día, en la calle, en la casa, un valor se deforma. Habíamos comentado que el valor más deformado es la amistad. Y a nivel de nuestros adolescentes, los amixis, que son esos amigos con derechos, a nivel ya de las personas adultas, a mi amigo, ¿cómo yo le voy a fallar? Y de repente, porque es mi amigo, le aguanto y le permito todo. La conciencia escrupulosa, si para el laxo todo es, nada es malo, para el escrupuloso todo es malo. De ahí hay un pasito a la conciencia enfermiza que ya tiene ribetes más de orden psicológico. Y el último, al cual estamos todos sometidos a diario, la conciencia errónea, ¿no? Como decía Alina hace un ratito, de expresarse de alguien como ya llegó mi fiebre, ya llegó mi cáncer, o este es mi cáncer, es una conciencia errónea de ofensa, de maltrato, y ningún alumno se va a sentir bien siendo tratado de esa manera. Por eso era fundamental el inicio de este taller con estas cuestiones básicas que ya las hemos trabajado y que sea de paso a todos los que se integran hoy día, Alberto, Rosalinda, Joana, Nancy, Eduardo, Álvaro, Maribel, Edgar. Esperamos que nos estén siguiendo por el tema de la plataforma virtual. Si bien es cierto, no pueden participar de las otras sesiones, pero no se pierdan la riqueza de lo que estamos haciendo. Y en lo posible, bienvenidos y adelante. Ustedes me dirán, si la conciencia se deforma, ¿cómo la puedo deformar? Ahí tienen en ese tablero sugerencias. Lo más importante hoy, buscar información. Cuando un hecho en nuestra vida social, familiar o escolar nos desborde, hay que buscar información. Hoy día la web nos permite mucha información para poder tomar decisiones. ¿Cómo formar una conciencia recta para que no se nos la deforme? Consultar a expertos sobre la situación o sobre el conflicto planteado. Muy importante, esto es parte del desarrollo de la ética moderna. Cuando a la IA, la UNESCO le hizo la pregunta de las 5 habilidades del futuro, hay 4 que ya después las conversaremos, pero una de ellas es puntual. Desarrollo de habilidades sociales y el sentido ético de la vida. La ética jamás se va a perder, sean cual sean los tiempos. Más bien la vamos a necesitar más a partir de las deformaciones que estamos viviendo. Y ahí en la ética moderna recomiendan el diálogo, la conversación,
buscar opiniones. Por lo demás, tenemos mucha literatura que puede enfocar nuestros valores morales en cuanto a la teoría moral, la Biblia, las cartas magnas, las constituciones políticas, los reglamentos de trabajo, los reglamentos de nuestros colegios, las normas de conducta, las normas de convivencia de tu asignatura, que es bueno trabajarlo al inicio de cada proceso educativo. Y finalmente, lo más lindo, ¿qué dicen tus principios morales? Reflexión a través de los valores, sacar a la luz. Hay un caso que ahorita ya, creo que ha sido, Karina, perdón, que ya ha colocado en el Padlet de Orión, de un grito que un estudiante lanza a su equipo por haber perdido, aprovechar de esa experiencia para trabajar en valores. Y finalmente, ¿qué dice tu experiencia humana al respecto? Tú tienes una historia, tú tienes un aprendizaje ético, moral, cognitivo. Tu buen olfato jamás te va a fallar en una toma de decisiones para alcanzar una conciencia equilibrada y recta. Esto hay que diferenciarlo. Una cosa son deberes, otra es obligaciones y otras son principios morales. ¿Cuál es la diferencia? Al final, una obligación es el cumplimiento del deber. ¿Y cuál es la diferencia entre obligación y principio moral? Es que mientras que la obligación es obligación, el principio moral es una convicción. Hago las cosas no porque me lo manden, no porque me lo ordenen, sino porque yo decido hacerlo. Y para eso, dentro de una conciencia moral equilibrada. Perfecto. Entonces, ahora vamos a trabajar con nuestro dilema moral a modo de ejemplo. Vamos a ver algunos casos compartidos en el Padlet, ¿ok? De parte de ustedes, para ver aquí cómo se está aplicando esta conciencia moral y qué estrategias podemos utilizar nosotros desde nuestra sesión de aprendizaje para poder mantener esa conciencia equilibrada de la que Carlos nos estaba comentando, ¿ok? Entonces, acá tenemos el caso, por ejemplo, de Orián. Vamos a leer aquí, ¿ok? El estudiante dice, en las Olimpiadas que jugaron la selección de vóley con otra sección perdieron. Y ella como capitana les empezó a gritar y llamarle la atención por no haber jugado bien. Ahí, por ejemplo, la maestra o el maestro, al haberse percatado de esta situación, ¿qué debe hacer con la estudiante? ¿Qué debe hacer con Orián, con la capitana? ¿Qué debe hacer? A ver, micrófonos, por favor. ¿Qué le podemos aconsejar desde esta conciencia equilibrada? Acá, ¿qué estamos observando? No sabe perder. No sabe perder. Correcto. Y si esta persona, si a este estudiante no le enseñamos o no le damos estrategias, imagínense que más adelante ocupe un puesto de trabajo. ¿Cómo será con sus subalternos? Tirano. Por ejemplo, tirano. ¿Correcto? Tirano. Entonces, la pregunta del millón es, ¿esta tarea de la conciencia equilibrada debemos dejársela a los psicólogos? ¿Debemos dejársela a los padres de familia? Como normalmente nuestro sistema educativo siempre nos ha acostumbrado a eso. Maestro, maestra de secundaria, ¿usted por qué me manda estudiantes así a la universidad a los cachimbos? No, yo no tengo la culpa, el que tiene la culpa es de primaria. Maestro, maestra de primaria, ¿usted por qué nos manda este tipo de estudiantes que no saben perder, que son intolerantes, que no soportan la frustración? No, yo no tengo la culpa, eso lo ve inicial. Maestra de inicial, lo mismo. ¿Por qué usted nos está enviando niños, estudiantes así? No, la culpable nosotros no somos. Es casa, son los padres. Y yo les aseguro que si le preguntamos a los padres, vamos a llegar hasta Adán y Eva, porque nos paramos echando la culpa.
y no asumimos ese rol que como maestros debemos asumir. Miren qué Alina, excelente el ejemplo de Orián. Carlos, ibas a complementar algo más. sí, Charles Dickens, un gran escritor del siglo XX, decía que nuestra sociedad es muy calurosa para la desaprobación, ¿Cierto? pero muy parca para la aprobación. La psicología moderna dice que de 10 cosas que en el día nos hablan, 8 deberían reforzar lo bueno que hacemos y solo 2 lo equivocado o el error. Lastimosamente, este caso es un caso de falta de habilidades sociales. A esta Ujú. señorita le han enseñado a que todo proceso de frustración se resuelve gritando o buscando culpables. Entonces, aquí en la deformación de la conciencia moral, encontramos básicamente conciencia errónea. ¿Cómo tendría que equilibrarse en las posturas? Para no demorar, ustedes recuerden el diálogo, lo que Alina en este caso está manifestando. ¿Cuáles podrían ser las estrategias? El diálogo. Pero antes del diálogo, la escucha activa. Detrás de esa señorita que ha reaccionado de manera agresiva, hay una historia. Y de repente te vas a sorprender lo que dice Alina, que tiene padres que le han enseñado a actuar de esa manera. O lo más típico, profesores de educación física que le han enseñado a actuar de esa manera. Había mucha gente que se quejaba de nuestra gran voleibolista, Natalia Málaga, la mala mala, que justamente cuando administraba equipos deportivos era a punta de ajo, cebollas, y cierto, o sea, mucha gente se incomodaba. De repente no era la estrategia más adecuada, pero hay cantidad de profesores en el aspecto de educación física o deportivos que una manera, dice, de arengar al equipo es gritando. Nada más cierto, nada más absurdo. Hay otras maneras de lograr que una persona exprese a través de las habilidades sociales lo que tiene que hacer. Pero enseñemos a nuestros estudiantes a ser más proactivos en también felicitar, en ser claros, directos, en ser más asertivos. Sería la expresión adecuada en el rubro de las habilidades sociales. Efectivamente, y esto está enganchado, mis estimados colegas, a lo que presentábamos, por ejemplo, en el Mentimeter, ¿no? Cuando decíamos, por ejemplo, ¿cómo recuerdas que te saludaba tu maestro? ¿De acuerdo? Entonces, miren, desde ahí, desde ese pequeño saludo, con el tono de voz o de repente con la mirada asertiva, con la escucha activa, con el diálogo que generamos de ese rompimiento de esas clases, digamos que son todas parametradas porque tenemos que cumplir finalmente todo un contenido, una temática, podemos lograr enganchar con nuestros estudiantes. Preguntarles, por ejemplo, una vez me encantó porque en una sala de clase la maestra le decía, Julia, le decía, ¿y ya está mejor tu abuelita? Le dijo de su resfriado. Y Julia se quedó plof y le dijo, maestra, ¿se recuerda usted de lo que le conté? Claro, le dice, ¿cómo no me voy a recordar? Entonces, miren cómo con una sola palabra, con una sola frase, podemos generar lo que en psicología se conoce como el rapport, la sinergia, ¿no? Ese tú a tú de interactuar con los estudiantes. Pero si no tenemos esta estrategia de la escucha activa, del juego de roles, de ese trabajo colaborativo, donde ahí, por ejemplo, a nuestros niños y niñas los hacemos participar, los hacemos interactuar, entonces no vamos a poder modelar ese carácter. No vamos a poder modelar en esta capitana el hecho de gritarles, llamarles la atención o el hecho de, como ustedes lo han dicho bien, se puede convertir en una jefa tirana, ¿correcto? Fíjense, entonces ahí va nuestro primer clase. Entonces, en las estrategias que nosotros podemos utilizar en nuestras sesiones de aprendizaje, ahí las tenemos. Es importante no dejar hacer y dejar pasar. No, porque si nosotros dentro de nuestra estrategia que hacemos o realizamos en clase, hacemos este tipo de trabajo colaborativo, de trabajo en equipo, nos vamos a dar cuenta de los temperamentos, de los distintos caracteres, de los distintos estilos de aprendizaje que tiene
cada uno de nuestros estudiantes. Y ahí vamos a ayudar muchísimo a equilibrar esta conciencia moral. Incluso, ¿quieren que les diga algo, colegas? A mí una vez me decían esto, y no solamente una vez, ¿no? Sino desde la experiencia he aprendido que los primeros psicólogos en diagnosticar, en observar qué es lo que tiene nuestro estudiante, somos los maestros. Los maestros nos damos cuenta clarísimo qué problema tiene nuestro estudiante, ¿correcto? ¿Cuál es la dificultad que está presentando? ¿De acuerdo? Entonces, miren cómo ahí se conjuga esta situación que nosotros trabajábamos en la sesión 1 y en la sesión 2. Muy bien, entonces, hasta aquí, ¿algún comentario de parte de ustedes? ¿Cómo le podríamos ayudar también a Orián, aparte del diálogo, la escucha activa? ¿Qué otra cosa más podemos trabajar aquí? ¿Algún aporte de parte de ustedes desde su expertise? Control también de sus emociones, ¿no? Que respire, el Con mindfulness. control de Es emociones, importante ¿no? también, A porque yo lo través, que veo, ¿no? Ahí sé que empieza a gritar, es porque también, quizás en casa también, o hay gritos también, ¿no? En casa, hay un lenguaje de violencia, o también es muy permisivo, ahí se puede observar dos. Son muy permisivos los padres, por eso que él gritas, ¿no? O sea, porque se co- parece a un caso que yo tengo, sí, sí, es o, cierto, Karen. Bien, o lo maltratan también y en el colegio pues tiene que desfogar, ¿no? Se correcto, maltrata. correcto, ¿no? Incluso, como dice Karen, y corroborando un poquito más esto, si a mí siempre me han enseñado a hablar gritando, entonces la única manera de comunicarme va a ser esa. ¿Cierto? Y voy a creer que estoy en lo correcto. ¿Se recuerdan cuando Carlos nos presentaba el caso? ¿No? Voy a creer que estoy en lo cierto, cuando no es así. No es así. Entonces, hablábamos también de un proceso importante, ¿no? Que hablábamos de la deconstrucción, que significaba de repente volver a educar o volver a reeducar lo que ya estaba supuestamente educado. Y eso, mis estimados amigos, amigas, es tarea de nosotros los docentes que estamos compartiendo horas de clase con nuestros estudiantes. Porque imagínense, tengamos el turno en la mañana, en la tarde, ¿cuántas horas nuestros niños y niñas pasan con nosotros? Alina, yo soy docente de secundaria, enseño literatura, matemática, qué sé yo. Sí, pues, pero tienes un tiempo con ellos. Tienes un espacio con ellos. Entonces, esta situación de la conciencia equilibrada no es solamente para dejarle al regente, dejarle de repente al auxiliar o dejarle al psicólogo, correcto, no. Tenemos que asumir un rol protagónico en este tipo de situaciones. Gracias, Karen. Gracias Alina, también a Carolina. Alina, Sí, les adelante, estoy Karen. compartiendo en el chat otro enlace, porque Ujú. será motivo ya de otro curso, de otro taller, lo que se está hoy en día ingresando como parte de esa conciencia equilibrada y el buen manejo de información de la famosa pedagogía del error. Mm, A nosotros nos han enseñado en el siglo XX que el error tiene que ser satanizado. Si ese estudiante gritó, maldita sea, ¿por qué gritó? Esa chica, no, no, tranquilos. Si domináramos, y habría que hacer trabajos, así como vamos a hacer el estudio de casos que se nos viene ya la próxima semana, la metodología de casos, esta también es parte de una metodología, el aprendizaje por error. El fundador de esto es Tornique, ya lo van a conocer o lo pueden buscar, les estoy mandando ahí el enlace, por lo menos con la literatura general, del aprender por error. Aprovechar esa historia para que a partir de esa historia no se satanice al estudiante, sino ayudarle a ellos en una rueda de conversación al final del partido, qué sé yo, cómo se sintieron, si fue lo correcto, por qué ella se expresó de esa manera
y no para culparla, sino para aprender de ese error. Esa es la pedagogía o el aprendizaje por error del científico y pedagogo Tornik. Ujú. Muy bien. Adelante, Karen, ¿alguna pregunta? Bueno, sí, tiene mucha razón, ¿no? Si algo sucede, es por algo. Eh, ahí, ahí se aprecia pues que este chico tiene problemas definitivamente. Pero también, yo lo digo de propia experiencia, ¿no? A veces los auxiliares, los mismos psicólogos, no se comprometen mucho con el trabajo. Como usted, profesor, dijo, nosotros, los profesores, somos los primeros que detectamos, mu- antes del psicólogo que el auxiliar, entonces nuestro rol es importante. Pero sí a veces no sabemos manejar, no sabemos hacer el seguimiento, o decimos, ya pues, así será, ¿qué vamos a hacer? Yo solamente educo. No, porque en muchos casos, y yo que ahora estoy trabajando en la primaria y la secundaria, veo que los casos que llegan a la secundaria ya habían sido, podemos decir, identificados por los profesores, pero Ujú. ahí nomás lo dejaron, ¿no? Con pincitas, ¿no? El papá, bueno, sí, y luego ya el caso pues es álgido ya en primero, en tercero de secundaria, porque no se les puso a los padres en vereda de, pues tienen que hacer algo por sus hijos, ¿no? Correcto. Y a veces por dejadez, porque no creo que un profesor no tenga las herramientas necesarias y si no las tienen, pues aprender a pedir ayuda, porque el padre de familia va a hacer más caso al tutor muchas veces que a veces al psicólogo. Entonces, yo pienso que aquí el trabajo del tutor es muy importante y eso también las instituciones deben saber elegir a sus tutores, porque a veces también hay tutores que no son los más aptos para asumir una tutoría. Entonces, la verdad que aquí es muy importante todo esto, ¿no? Evaluarlo, observarlo, ver qué está pasando. Y como le digo, que a veces, a veces sucede es que nosotros pues, no tenemos las herramientas necesarias o la forma adecuada de decir al papá, sabe que usted está haciendo que su hijo corra riesgo o mañana más tarde sea una persona, un delincuente. Y yo creo, diciendo las cosas como son, pero con argumentos, el papá te va a entender. Pero si tú lo derivas o haces al que no existe el caso o no te compete, estamos nosotros dejando delincuentes. Y lo digo así porque pasa eso, que muchos chicos han sido violentos, ya, etcétera, estamos dejando delincuentes en potencia. Pero también ese niño, esa niña, ¿qué está pasando? ¿Por qué es tan violento? Porque en casa pasa algo. También tenemos que rescatar, porque a veces también nosotros a los delincuentes los jugamos, le decimos lo peor, pero ¿cómo fue su infancia? El profesor, quizás muchos de estos delincuentes que hoy día tenemos, un profesor lo detectó y se quedó en silencio y no ayudó a ese niño, a ese adolescente. Entonces debemos pensar también por qué tenemos hoy en día tantos delincuentes en nuestra sociedad. Debemos nosotros hacer nuestra mea culpa como profesores, porque estoy segura que sí, tú identificaste que algo le pasaba a tu alumna o tu alumna y no existe mucho. Eso es lo Ujú. que quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, Karen. Y acá tenemos, miren, un caso también donde se presenta un dilema moral, ¿no? Laura es una profesora de literatura de cuarto de secundaria y está próxima a finalizar el bimestre. Ella ha diseñado una evaluación en la que los estudiantes deben demostrar la comprensión en varios textos complejos, su habilidad para analizar textos. A lo largo del curso, Laura, la maestra, ha notado que algunos de sus estudiantes tienen un desempeño constante y cumplen con sus deberes, mientras que otros presentan dificultades, pero se esfuerzan mucho para mejorar. Uno de los estudiantes, Daniel, ha tenido dificultades para comprender los textos, ¿no?
porque necesita constantemente refuerzo. A veces Laura dice que fuera de clase participa activamente y busca apoyo adicional en casa. Sin embargo, en las pruebas de ensayo escritas, ¿no? Sus resultados no reflejan este esfuerzo que en este caso Daniel necesita, ¿no? Entonces, Daniel, basado en los resultados de sus pruebas, debería ponerle una calificación baja, ¿correcto? Sin embargo, si ella considera el esfuerzo que ha hecho Daniel, ella nota que hay bastante interés, podría justificar y darle una calificación eh, más o menos o aprobatoria, ¿correcto? ¿Dónde está el dilema moral de Laura? Laura debate entre seguir estrictamente los criterios de evaluación que le manda el colegio. Acá entra a tallar un aspecto importante, porque ustedes también se habrán topado con directores, con coordinadores, que te dicen, esta es la programación curricular, esta es la malla curricular, esta es la sesión de aprendizaje, y ya nos dan como una especie de receta con criterios propios de la institución, ¿de acuerdo? Con criterios ya establecidos, con competencias o con resultados ya fijados. Y ese es el caso de Laura. Entonces Laura dice, se debate entre seguir estrictamente los criterios de evaluación establecidos por la institución educativa, y si hace eso, obviamente Daniel su calificación va a ser baja o desaprobatoria. Mientras que si ella considera la calificación que como maestra le quiere dar viendo el esfuerzo, viendo más enganchada la competencia del estudiante, lo podría aprobar, ¿correcto? Pero al hacerlo teme que su decisión pueda ser injusta también para los otros estudiantes, porque por ahí puede haber un reclamo. ¿Por qué a Daniel? Seguro es tu favorito. ¿Por qué no yo? ¿De acuerdo? O el estudiante más empeñoso, maestra, a mí, ¿por qué me exiges más? Y a Daniel, ¿por qué no le exiges igual? ¿Se dan cuenta? Entonces, la reflexión que hace Laura es que debe considerar cómo equilibrar ese rol de docente, ese rol de evaluador, teniendo en cuenta sobre todo las habilidades y los estilos de aprendizaje. ¿Ok? ¿Algún comentario al respecto acá de parte de ustedes? ¿Algún comentario? ¿Qué le podemos sugerir a Laura? Que se mantenga bajo la evaluación que dice el colegio, los criterios, los estándares, o que ella tome una decisión respetando ese esfuerzo que hace Daniel, respetando su estilo de aprendizaje de Daniel, pero ahí también, ojo, que no solamente se está yendo en contra de los lineamientos o directivas que da el colegio, sino frente a la observación que pueda hacer alguno de los estudiantes al decirle, maestra, usted está siendo injusta en el calificativo. A ver, ¿qué opinamos al respecto? Yo creo que ella tiene que, pues, ser justa en sus calificativos, evaluar de manera diferente, salir de lo que se está estableciendo, ¿no? Yo pienso que cuando uno tiene un fundamento, tiene base, puede cambiar ciertas normas que pueden existir en tu institución, pero si no sabes cómo pues dar la base de lo que estás haciendo, porque es para el beneficio de ese alumno, para que se sienta satisfecho con lo que está haciendo, para que mañana más tarde se vea su productividad, pero si va a hacer lo que el colegio le dice, no se va a ver eso. Y lo que quiere el colegio creo que es que sus alumnos aprendan, más aún si tienen alguna dificultad, ¿no? Entonces, Ujú, todo eso, ¿no? Si va a conversar con los directivos, decirle, mire, yo voy a hacer de esta manera, por esto, por esto, por esto, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, bueno, mi colegio sí acepta y apoya mucho a los alumnos. Yo tengo una alumnita que tiene problemas de lenguaje, ¿no?
Entonces, pero me sorprende, ella ya está hablando en francés, me manda sus videos, inclusive hasta está escribiendo, o sea, yo le dicto y ella lee y escribe en su pizarra mágica. Entonces, se está logrando con esta niña, ¿no? Y me satisface mucho, se está logrando. Ella antes no, solamente te escuchaba, te miraba y se veía su carita de confusión, Ujú, pero se les dio las estrategias, cómo podemos evaluarlas, se le dio seguridad. Igual yo la evalúo, así no sé que el examen escrito no lo va a hacer, le doy su examen para que ya lo que puedas, lo hace. También tengo otra alumna en cuarto grado, lo mismo, le digo, hazlo así, o sea, no le hago que se note la diferencia. Entonces yo creo que, sobre todo en la más pequeñita que está en primero, esa ujú. seguridad que se le da está logrando que llegue al nivel de sus compañeras, porque a mí la verdad me sorprende bastante. Yo personalmente pensaba que no iba a escribir, que solamente iba a hablar, pero ahora inclusive está escribiendo y me está escuchando. Cuando yo dicto las palabras a todas, ella lo logra hacer. Entonces para mí eso es una alegría. Digo, uy, qué bien que lo está logrando, ¿no? O sea, lo está haciendo, lo está haciendo. Sí. ¿Por qué? Porque le estamos dando seguridad. Y la maestra, si le está evaluando de otra manera, le está dando seguridad, le está dando su espacio, le está dando su forma. Mañana más tarde, pues quizás se podrá insertar y ser evaluado como todos, ¿no? Pero hay que darle su oportunidad. Ok, Alina, sí, Mariel Tapia dice, ¿es posible hacer rúbricas adecuadas a los criterios de evaluación? correcto. Ajá. Eh, Mira, nosotros los docentes, los maestros, por eso dice que los docentes somos los estrategas, ¿correcto? Porque frente a las normas establecidas, frente a las disposiciones que tenemos desde nuestros colegios, nosotros en nuestra sesión de aprendizaje, en nuestras programaciones, somos autónomos. Y dentro de esa autonomía, ¿qué es lo que nos permite trabajar y qué es lo que nos permite poder resarcir este tipo de dificultades o este tipo de dilemas morales? Primero, la estrategia. La estrategia que podemos tener nosotros ahí como recursos y como procedimientos que nos pueden ayudar a hacer maravillas con los estudiantes. En este caso, puntualmente, en el caso de Laura, respetando los estilos de aprendizaje de cada uno. Y como nos dice ahí, por ejemplo, la maestra, antes de presentar, digamos, cualquier tipo de evaluación, hay que tener en cuenta la rúbrica, porque en una rúbrica nosotros sabemos que hay dos componentes importantes. Están los criterios y están los desempeños. Estamos hablando acá de criterios y de desempeños de nuestros estudiantes. Por tal motivo, aquí, en este caso, el alumno Daniel, ya que tiene un desempeño, digamos, bajo para algunas capacidades complejas que le presenta la maestra, ¿correcto? Pero puede tener o resarcir esos desempeños de repente a través de otras capacidades como la creatividad, como la originalidad que presenta en este caso puntualmente, ¿correcto? Miren, entonces ahí, ¿qué se sugiere para poder trabajar y mantener esta conciencia equilibrada y a la maestra no se le presente este dilema moral? Primero, trabajar con estrategias. Encontrar estrategias que nos permitan potenciar y repotenciar, digamos, en ese estudiante, en este caso de Daniel, sus desempeños. ¿Correcto? Segundo, en estas estrategias tener en cuenta los estilos de aprendizaje, porque ahora sabemos que la nueva tendencia de las tecnologías nos invitan a que nosotros estamos preparando a estudiantes cuyos estilos predomina el back. ¿Por qué? Porque tenemos estudiantes que son visuales, estudiantes que son auditivos y estudiantes que son kinestésicos. Estudiantes que aprenden a través de imágenes, estudiantes que aprenden a través de podcasts, de audios, estudiantes que aprenden o socializan a través del trabajo en equipo, haciendo organizadores visuales. Y ahora se ha agregado de acuerdo a esta tendencia del aprendizaje constructivo y del pensamiento constructivo, que tenemos estudiantes
que están con el proceso del reading, o que le denominamos la lectura, ¿no? La lectura. Entonces, esta estrategia, imagínate, asociada a la rúbrica. Entonces, cuando tú tengas un estudiante Daniel y tengas un estudiante José, por ejemplo, José que su desempeño es A1, ad hoc, y tú tengas que preparar una prueba con los mismos ítems, a José le vas a dar más valor y más peso, de acuerdo a la rúbrica, en sus capacidades complejas, mientras que a Daniel le vas a evaluar en sus capacidades básicas, respetando sobre todo su estilo de aprendizaje. Mira, qué interesante. Entonces, frente a esta conciencia equilibrada, también cómo da soporte las estrategias y nuestra forma de poder evaluar. Ojo, no solamente puedes utilizar las rúbricas, también puedes utilizar lo que nosotros aplicamos, la lista de cotejo. Puedes utilizar también los cuestionarios, ¿no? Los cuestionarios o también las encuestas, ¿ok? Las encuestas. Entonces, mira cómo toda esta gama se puede trabajar. Muy bien. ¿Algún comentario, Alina, Carlos, adicional? sí, quisiera que me presentes el proceso cognitivo de analizar. Ujú. Vamos acá. Estimados estudiantes, los que no han estado presentes en las capacitaciones, cursos o talleres anteriores, hemos trabajado una investigación en el cual descomponemos el proceso cognitivo para que ustedes puedan adaptarlo a sus sesiones de aprendizaje. Y hasta lo que estoy escuchando con estas propuestas, creo que el proceso cognitivo que más encaja es analizar. Ubícate en analizar o en análisis. En cuanto a su descripción de logro, Suscripción del oro. Perfecto. Vamos acá. miren colegas, mientras se ubica, les voy demostrando algo. Observan este lapicero. Esto es lo que la Alina va a mostrar. Analizar es un proceso cognitivo, si lo agrandas un poquito más, que Ok. significa un poco más, descomponer un todo en partes pequeñas. Una persona analiza, por ejemplo, este lapicero, cuando lo empieza a descomponer, ¿ve? Pero lo precioso del proceso cognitivo analizar es que hay que volverlo a reconstruir. Y entonces, en ese proceso de descomposición, yo veo que existe una carga, que existe un estuche, que existe una tapa, una contratapilla, que existe la punta. Y entonces, ¿por qué uno analiza? Para encontrar relaciones de funcionamiento. Ahí en el proceso cognitivo dice, capacidad, analizar, capacidad que permite dividir el todo en partes con la finalidad de estudiar para explicar, justificar, establecer relaciones, etc. Miren, según las investigaciones, todos los procesos mentales que se desarrolla cuando uno analiza. Primero, recepcionar la información. Dos, observación selectiva de los elementos que componen ese todo. Tres, división en partes, procedimiento en el cual se divide la información para saber entablar sus relaciones. Cuatro, interrelación de las partes para explicar su funcionamiento. Y por último, cinco, sube un poco. Sube. No es tan visual. Excelente. Analizar. Ya está, ahí nomás. Dice, interrelación de las partes para explicar o justificar. La evidencia. El estudiante analiza cuando identifica hechos principales de un acontecimiento histórico, relaciones entre ellos, determina sus causas, sus consecuencias y explica en función del todo. ¿Por qué me he ido a la parte del análisis? Queridos colegas, la tendencia educativa actual que evalúa
por capacidades y competencias, tiene por lo menos dos momentos básicos: las evaluaciones formativas y las evaluaciones sumativas. Cuando uno utiliza una rúbrica, es justamente para que podamos analizar la situación real en la que se encuentra un estudiante. Los profesores, que ya felizmente vamos superando este paradigma, éramos los únicos, hablo cuando antes evaluábamos solamente por objetivos y contenidos, que cuando un alumno desaprobaba en un examen, le decíamos: tienes 16. ¿Y por qué, profesor? Porque tienes 16, pues. Queridos colegas, ¿qué médico, cuando tú vas a un médico y le dices: doctor, ¿qué es lo que tengo? Tienes cáncer. Y pues, doctor, ¿por qué tengo cáncer? Porque tienes cáncer, pues. Eso, gracias a Dios, la educación moderna va superando esas limitaciones. Ya no podemos concebir a estas alturas docentes que cuando evalúen ponen un criterio, una nota de 0 a 20. ¿Y por qué tengo 8? Porque te jalaste, pues. No son explicaciones. La ventaja de evaluar o de trabajar por competencias, capacidades, de evaluar por rúbricas, nos permite al alumno decirle lo que estamos conversando. Mira, en estos aspectos lo has hecho bien, pero en estos aspectos te está faltando. Ahí es donde la educación se hace integral, porque tal vez el caso que estamos viendo, José, un alumno erudito en el dominio de capacidades más de orden cognitivo, pero en cambio Daniel, más habilidoso en el tema de valores, de responsabilidad, de preocuparse por sus estudios, de preguntar, de estar detrás, ese alumno típico empeñoso, pero que a la larga en la parte cognitiva está fracasando. Si nuestra evaluación está hecha por rúbricas, nos vamos a dar cuenta fácil de qué parte, de qué adolece nuestro enfermo. Y aprenderíamos a dar respuestas correctas con la rúbrica cuando el alumno nos pregunta por qué. Y ya no entraría la profesora, el caso de esta profesora, ya no entraría en un dilema moral, porque sencillamente la evaluación tiene que ser objetiva, no puede ser subjetiva, si no, no sería evaluación. Lo único que haría esta profesora, si su evaluación está bien presentada, en esos indicadores, aquí, logro, aquí, no logro. Y aunque el alumno salga aprobado o desaprobado, que es lo menos, pero le estaríamos dando razones en qué cosas tiene que fortalecer y qué cosas tendría que tal vez que seguirlas potenciando. Entonces, miren cómo ahorita hemos llevado, ojo, a los que recién se han integrado en esta clase, todos estos documentos lo tienen en su plataforma virtual, pero miren cómo los procesos cognitivos no solo favorecen al alumno, también favorecen al docente para una adecuada toma de decisiones. Y lo que dice Alina es bastante acertado, porque vean cómo entran no solo decisiones éticas, no solo conciencia moral recta en cuanto al alumno y al docente, sino también labor científica, labor pedagógica, labor didáctica. Miren la cantidad de roles y situaciones que podemos tener como estrategias para que nuestra educación sea mucho más saludable en beneficio justamente de los estudiantes. Entonces, con este ejemplo, quisiera que ustedes vean que todos los materiales que se les está alcanzando tienen que convertirse en su espada, en su escudo, no sé, en su lanza, para que podamos defendernos en el día a día en esos procesos tan complejos educativos que estamos asumiendo. Nuevamente en el chat les estamos compartiendo el Padlet para que aquellos que han ingresado ingresen al enlace y nos escriban algún caso puntual de sus estudiantes, ¿correcto? Entonces, ya saben ¿Podríamos que pasar a otro caso también? sí, A ver, sí. para irle ganando tiempo. A ver, aquí, un poquito es en la parte inferior encontramos un símbolo más, hacemos clic en el símbolo más, ahí ponemos el nombre de nuestro caso, el nombre de nuestro estudiante,
y acá escribimos el caso, ¿ya? No necesariamente tiene que ser el nombre de nuestro estudiante, podemos un nombre ficticio, ¿correcto? Y acá ponemos publicar y ya nuestro caso queda automáticamente proyectado. Bien, Sí, entonces, invitarlos ahí tenemos a Darlis, sí. a Karen, a Joana, a Eduardo, a Sara, a Magali, Ujú. Karina, Nancy, Susan, Adriana, María, Maritza, Edgar, Carolina, Maribel, Catalina, Laura, a Jimmy, a Paulo, a Álvaro, a Rosalinda, Alberto. Colabórenos con sus experiencias. Este es un taller. Lo de esta noche de trabajo es un taller. Entonces, a ver, esperamos unos minutos más. O si alguien se anima, prenda su micrófono y lo más breve posible para sacarle el mayor provecho a este espacio que ya la hora no queremos que nos gane. Cuenten su experiencia así, concreta, Ajá. para poderla analizar a partir de los dos trabajos que hemos hecho en la semana anterior, conciencia Correcto. moral y procesos cognitivos. Correcto. Entonces, en aras de ese compartir, mientras van escribiendo sus casos, vamos a preguntarle a ver, vamos a preguntarle a Karina. Karina, ¿me escuchas? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Karina? Karina, una pregunta. ¿Cuál es la asignatura que recuerdas de tu colegio, la que más te agradaba y por qué te agradaba esa asignatura? Arte, creo yo, Arte. ¿Y por qué te agradaba arte? porque era trabajo manual y ahora veo que eso es Ah, kinestésico. Entonces, claro. Kinestésico, ¿no? sí, Kinestésico. Y de Buena, repente, Karina. ¿y cómo te iba con las matemáticas? bien, o sea, sí domino bien las Ah, matemáticas, solo Ya. que con a medida que vas avanzando de grado, pues todo se va complicando. Sí. Y claro. es cierto, cuando uno no entiende a primera eso, como que dices, odio las matemáticas. Me Ajá, esforzaba obvio. bastante, bastante me esforzaba, sí, pero lograba agarrarle. No completo, estoy segura, pero me iba. Pero preferías el arte, ¿correcto? El Sí, arte. hasta ahora Correcto. me gusta el Genial, arte. genial. En tu caso, Karina, Catalina, en tu sí, es caso, muy bonito, ¿ah? Catalina, ¿cómo era? En tu caso, Catalina, ¿cómo era? ¿Qué asignatura? Bueno, sí, también buenas noches. También yo siempre me incliné por arte bastante, e incluso la profesora me quiso traer a las bellas artes acá porque yo era de provincia. Sí, Ya. perfecto. Pero, ¿cómo se llama? También dentro del arte, la música, la danza, ¿no? Y bueno, era lo que más yo apuntaba, ¿no? Incluso pertenecía al, ¿cómo se llama? A la banda del colegio, ¿no? Colegio. Claro. Ujú. Mira, pertenecía a la banda del colegio. Genial. Catalina, y déjame hacerte una pregunta. Ajá. ¿Tu aprecio por la Sí. asignatura iba de la misma forma equilibrado en tu aprecio por la profesora? Eh, bueno, partía bastante de la idoneidad que mostraba ella, ¿no? Era una profesora bastante asequible, bastante Excelente. empática, alegre, asertiva, etcétera, ¿no? O sea, ¿Qué, partía de eso, me parece a mí, ¿no? Y bueno, nos convencía acá a todos los estudiantes, digamos, bueno, nosotros éramos el colegio de mujeres en aquella época, existía, ¿no? La gran unidad escolar de, ¿no? Eh, Bueno, sí, ¿no? En mi pueblo, ujú. y era solamente mujeres, no había nadie, ni los profesores eran varones. qué curioso, ¿no? Queridos Sí, colegas, qué curioso. Ujú. Quieres al docente y quieres la Mm, asignatura. Odias al docente, odias la asignatura. Qué curioso, qué curioso. A ver, ajá. Miguelito, Victoria, Adriana, Evelyn, Guillermo, Katy, cuéntenos alguna experiencia. Así, con su micrófono, más rápido para ganarle tiempo al tiempo. ¿Alguna experiencia que tengan de alguna asignatura que les agradaba y lo asocian de repente con el agrado también al docente que llevaba la asignatura con ustedes?
¿Alguna experiencia? Ahí está. Mariel, adelante. A ver, discúlpeme, sí, no puedo entrar al Padlet porque me bota después del Zoom. Mire, yo he tenido una experiencia malísima con matemáticas, no sé por qué. Tuve profesores que yo veía en el transcurso de primaria, bueno, hasta ahí le daba y me esforzaba porque hacía mis tareas solas, no tenía apoyo, ¿no? En secundaria, y yo veía siempre que los profesores se iban más hacia los que sabían matemática y no trataban de ayudar a los que no sabíamos y que, o sea, yo era más lenta para aprender las matemáticas y no entendía por qué, y yo me quería forzar porque sacaba muy buenas notas en todos los demás cursos, pero matemáticas eran pues mi patita coja, ¿no? Entonces, al entrar ya a la universidad, en secundaria, perdón, en ya superior, me tocó un profesor de matemáticas y justo me toca también para didáctica y ya estaba padeciendo y me hizo repetir el ciclo justamente por matemática. Entonces, no sé, era una cuestión de amor-odio, Claro. porque incluso me decía él, bueno, la tenemos nuevamente a Tapia acá en el curso. Parece que me estima mucho y si por dentro yo decía, no, si supiera que lo odio, no quiero volverlo a ver, y encima me había tocado para didáctica, y yo por dentro decía, ¿qué didáctica me va a enseñar este profesor si ni siquiera ha tenido didáctica para enseñarme a mí las matemáticas? Pero me esforcé tanto, mire, y cómo es, ¿no? Que ahora, al salir de la universidad, yo dije, no, yo quiero ser profesora de matemáticas. Me parece de que es un curso que yo estudié educación primaria, ¿no? ¿Por qué no darles una buena educación de matemáticas en primaria a mis chicos si yo lo he padecido y no voy a cometer esos errores que han cometido esos profesores anteriores? Y este profesor de la universidad en realidad me ha enseñado a cómo no debo de enseñar yo. Entonces yo sola me esforcé para tratar de salir adelante, ¿no? Y hacer un buen curso de didáctica de matemáticas. Y les enseño muy bien a mis chicos, cuando me toca, bueno, me toca todos los cursos, ¿no? Pero me esfuerzo y me apasiono con ellos y se sientan conmigo en grupo para hacerlo de matemáticas. Y yo digo, ay, lo logré, ¿no? Y para mí es una satisfacción enseñar matemáticas, ¿no? Para mis niños. Y ellos mismos dicen, se pasó la hora, pero continuamos después. Entonces me dice, pero no se vaya a olvidar y vuelve a traer nuevamente el material y vamos a completar. ¿Me va a dejar más ejercicios? Todavía me dicen ellos, ¿no? Entonces, para mí, yo digo, estoy satisfecha, o sea, sí, y me gustaría enseñar matemáticas porque me parece que es algo práctico, es bueno, y más bien yo sí ayudo a los que los veo que su aprendizaje es un poquito más lento, me esfuerzo más y me pego más hacia ellos, ¿no? Claro que los que ya saben, pues ni hablar, o sea, les doy ejercicios mucho más avanzados, ¿no? Pero mi experiencia ha sido, como le digo, desde primaria, una cuestión de amor-odio con el profesor y hasta el superior, y no, la verdad es que no ha sido muy buena la experiencia. Mira, gracias por compartir, incluso con la frasecita acompañada. Otra vez la tenemos a Tapia aquí, ¿no? Así es, así fue, Sí. así fue. Fíjense, em, Hay un caso más también de Adriana en el chat. Dice ella, ¿no? Adrianita dice, educación física, porque tenía habilidades para el deporte. Qué importante ese dato, ¿no? Habilidades para el deporte. Estuve correcto. seleccionada para representar a mi colegio. También historia, porque me hacían vivir el pasado. Eran tan dinámicos. Cada que nos saludaban, nos decían, arriba Perú. Todos nos poníamos de pie y nos saludábamos. Pone unos puntos suspensivos y para siempre meditar, ¿no? Las matemáticas eran mi dolor de cabeza. ¿Sí? ¿Y por qué hemos puesto estos ejemplos? ¿Por qué hemos pedido que socialicemos esto? Porque este compartir, esta experiencia que nosotros hemos tenido desde nuestras aulas, se dan cuenta cómo va enganchado estas experiencias al modo de aprender.
y a las capacidades que nuestros docentes han inculcado en nosotros, o capacidades o habilidades que nuestros docentes muy bien y de una manera muy acertada la han observado para poder trabajar con nosotros. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Mariel? Que a los niños, a sus estudiantes, que tienen de repente un nivel un poco bajo, o que tengan, digamos, estas habilidades básicas, como las estamos presentando acá, ¿ella qué cosa hace? Refuerza las habilidades básicas para llevarlas luego a las habilidades complejas. ¿Ve? Un punto muy importante. Otro punto muy importante, ¿no? Es de cómo asociamos el conocimiento que nosotros tenemos en nuestra clase, en nuestro día a día, cómo asociamos a la parte emocional, ¿no? Y un tercer dato, cómo, por ejemplo, nuestra memoria ha ido en recuerdo. Y miren, fíjense lo que ustedes han emitido. Hemos recordado a los docentes extremos, a los docentes que nos fastidiaron la vida, ¿correcto? Y que se convirtieron de repente como una especie de reto para nosotros, ahora que somos docentes, no cometer el mismo error que cometieron con nosotros. O lo segundo, docentes que a partir de su experiencia hicieron de nuestras clases, wow, una maravilla. Porque compartieron y hicieron y nos empoderaron dentro de nuestras habilidades. Y ahora, mis estimados colegas, como trabajamos en competencias, Carlos, un pequeño feedback de estas habilidades básicas y habilidades complejas para ir de lleno a los casos que nos están presentando en el Padlet. Y la última experiencia de la colega, interesante, porque al final, a partir de su experiencia, que entre comillas era negativa, pero fíjense en su habilidad compleja, por su capacidad de interpretación, dijo un momento, ¿por qué más bien no estudio matemática y más bien, si para mí fue una experiencia terrible, ¿por qué a partir de mis nuevas estrategias yo más bien no hago de las matemáticas algo mucho más agradable? Miren cómo a partir de su experiencia personal toma una decisión. Y es justamente lo que me estás pidiendo, Alina. Los procesos cognitivos no solo funcionan para hacer diseños de aprendizaje, desde ya son útiles, pero también los procesos cognitivos se dan en nuestras propias personas, como estrategas docentes, como planificadores docentes. Nosotros como docentes a diario estamos tomando decisiones y también estos procesos cognitivos están presentes en nuestra vida. Colegas, yo sé que el tiempo gana. Quisiera, no sé si esa es la lámina, Alina, puedes bajar a una capacidad. Lo que quiero decirles es el tesoro que tienen en su plataforma educativa. Solo vete a cualquier proceso educativo, ahí mismo, en ese mismo, porque eso, más que la hoja, en esa diapositiva se ve más claro el proceso cognitivo. Ubícate en cualquiera, identifiquen, analicen, argumenten, determinen, evalúa. Vamos, Bueno, las yo quisiera capacidades. que saques esa hojita. Más bien, ¿no tienes a la mano donde está el Power en el Genially? A ver. Puede ser esa hojita. Esa hojita es para que la impriman y la tengan ustedes en el día a día en sus clases, hasta que se empapen o se empoderen de él. Pero esta del Genially o del Padlet, perdón, del Genially que ahorita les vamos a mostrar, para que lo visualicen mejor, es para que ya ustedes reflexionen en casa con paciencia, ¿no? Este material que tienen en su carpeta pedagógica. Acá tengo una a la mano de observación. ¿A esto te refieres? Ahí está, ¿ven? Miren, colegas, les hemos alcanzado en su plataforma virtual, por ejemplo, ¿ve? Voy a planificar en mi sesión de aprendizaje observar. Ojo, esto es parte de un estudio. Ahí está la fuente, Casares, y esto lo hemos aplicado en mi institución educativa. Han sido 6 meses de un arduo trabajo para poder alinear la teoría con la práctica. Miren,
Proceso cognitivo, observación. Primero, se define el objetivo. ¿Qué vas a observar? Luego, se les enseña a los estudiantes a fijar la atención en las características relacionadas con ese propósito. Tercera acción mental, que liste las características. Y finalmente, lo más precioso, verificar qué capacidad de observación han tenido. Colegas, en la plataforma virtual de este taller van a encontrar ustedes una lectura de por qué China en este momento está modificando, cambiando y está haciendo un boom en sus procesos educativos, porque su sistema radica en información, práctica y solución de problemas. Ahí está la clave. Entonces, los chinos están invirtiendo muchísimo tiempo en desarrollar esta capacidad de la observación en sus alumnos. ¿Por qué? Porque es una capacidad básica. Colegas, en este edificio en el que estamos, sí, en esta casa en que estamos, si no hubiera base, esta casa se viene abajo. A veces el gran error es que cuando nosotros decimos, hemos dividido los procesos cognitivos en básicos y complejos. Cuando nosotros decimos básico, esto no sirve. Mentira. Si una casa no tiene base, esa casa se cae, se derrumba. Y por eso los chinos, con una astucia, están trabajando fuertemente la capacidad de observación. Porque estudiante que sabe observar, los demás procesos cognitivos los va a dominar fácilmente. Te dejo la postalina, explícales bien en qué parte de Ajá, la plataforma correcto. educativa está. Nosotros en nuestra plataforma Classroom, en el taller práctico, acá ya nosotros hemos plasmado precisamente lo que Carlos nos está diciendo, ¿no? Y todo lo que estamos compartiendo el día de hoy. Están los casos puntualmente, ¿no? De los dilemas morales. Tenemos un caso de inicial, primaria, secundaria. Tenemos también esta lectura que Carlos nos ha compartido. Tenemos las diapositivas y luego la evaluación que después les vamos a explicar en breve de qué se trata, qué es lo que tienen que hacer ustedes. Entonces ahora, Carlos, nos vamos al Padlet a compartir un poco el problema el caso, por ejemplo, de Catalina, ¿ya? Creo que tenemos apenas 7 minutos. ¿Me sacas de la duda? Sí, 8 y sí, 7 45. minutos. En 7 Lo minutos hacemos, para... Sí, lo hacemos, lo hacemos. correcto, correcto, ¿ya? Y gracias, Mire, colegas, gracias por participar. Se hace más interesante cuando ujú, hay el aporte de ustedes. Dime, correcto, ya está. Mira, el caso de Catalina es el siguiente. Es una ya lo estudiante... trabajamos, eso ya lo hemos trabajado. No, no, no. Este es el caso para poder hacer el Perdón. enfoque de él. Sí, 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 nosotros me hemos equivoqué. trabajado con Orión, ¿ya? Así es, me Es equivoqué. una alumna que no tolera que le contradigan, no le gusta equivocarse, tiene un coeficiente intelectual superior, no tiene desarrolladas sus habilidades sociales, grita, alza la voz, ¿no? Tutea al maestro. Y ahí ponle algo más en el punto aparte. Te dicto. Y encima es premiada por sus maestros. Ahí se aclara todo. Colegas, manos al pecho, al corazón y al cerebro. ¿Qué hacemos con este tipo de alumnos cuando destacan en nuestras aulas? Como son los que nos hacen la hora, porque tienen capacidades, nadie los va a negar, todos los docentes, y somos 15 profesores en esa sección, siempre, Catalina, 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 Catalina actúa, Catalina canta, Catalina es la lideresa, Catalina es la que organiza el paseo, Catalina, 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 jalapa para todo lado. Y ahí la culpa, más que de Catalina, muchas veces es de nosotros. Y ojo, cuidado, porque de esto nuestros alumnos no son tontos. Nuestros alumnos se dan cuenta de que Catalina es pues la todo en el aula y que los profesores no hacen nada si no pasa por Catalina. Por supuesto que Catalina hace las cosas bien,
Pero, a ver, quisiera preguntarles si ustedes han tenido alguna vez este caso en su colegio, ¿a qué se debe? A que los profesores, tal vez por quedar bien frente a proyectos, actuaciones, responsabilidades, necesitamos confiar en alumnos que lo hagan bien y constantemente insistimos en una sola persona. Yo no digo que Catalina haga malas cosas, justamente porque en todo sobresale, Catalina está en todo. Pero ojo, ¿qué estamos formando? Una persona que si no tiene una conciencia recta, la va a deformar con facilidad. Perdón la expresión, colegas, si ustedes me van a entender. Se va a creer siempre la última chupada del mango. Le vamos a dar tanta autoridad que al final se va a hacer, miren cómo la perjudicamos, se va a hacer detestable con sus compañeros de aula. Ah, toda la vida Catalina. Y si Catalina quiere defenderse, lo que va a hacer es, ahí viene su soberbia, pues. Siempre va a mirar a los demás de arriba hacia abajo. Tócame, que soy verdad. Colegas, este es un caso bien simpático. Opiniones, por favor. Alina, Karen, opiniones al resto. está levantando la mano Karen. Adelante, Karen. Te No, escuchamos. ese es mi caso, ese es mi caso, pero en el caso de Catalina nosotros no la estamos premiando, al contrario, como profesores estamos, sobre todo la tutora y yo, estamos reforzando, conversando con los padres. Básicamente ahí lo que observamos tanto la tutora y yo es que los padres son muy permisivos, son padres jóvenes, entonces parece que bueno, a ella le permiten hacer todo, que grite, que quiera hacer lo que ella decida y eso lo traslada al colegio. Obviamente es una niña que tiene un coeficiente superior, ya está demostrado, es casi genio, pero ahí es lo que vemos es en casa. Los padres no han apoyado lo suficiente y ahora está teniendo conflictos con sus compañeras, porque en esa aula hay chicas muy inteligentes y ellas mismas se dan cuenta, ¿no? Le envían un mensaje a la compañera o no le envían, creo que no le envían, por eso que sigue comportándose así. Las niñas pequeñas dicen eso. Igual ella tiene conflictos con sus compañeras porque inclusive ya no quieren trabajar con ella en grupo, ¿no? Se siente ese ambiente, no lo dicen directamente, pero los rostros que ponen las pequeñas, ¿no? Entonces, estamos nosotros abordando ese caso de Catalina porque ahora está teniendo problemas en las habilidades sociales, de que no está siendo muy aceptada con sus compañeras, porque ella cualquier cosa grita, se van los gritos, ¿no? Entonces ella quiere liderar, quiere hacer lo que ella quiere en clase, y si no lo logra, pues empieza a gritar, ¿no? Que porque yo quiero, y también no acepta que se puede equivocar, no, yo no quiero equivocarme, lo dice así, literal, no, yo no quiero, yo no debo equivocarme. Ella misma, igual, por su condición de niña, pues especial en el tema cognitivo, eh, muy sutilmente nos ha explicado la psicóloga, pero también la psicóloga le ha sugerido al padre que la niña traiga su kit emocional, porque sí hay momentos en que se nota que está un poquito ansiosa porque empieza a mover la manito y hasta el momento los papás no lo traen, ¿no? No lo traen. O sea, ahí básicamente observamos que los padres no lo están asumiendo al 100% la situación de su hija, ¿no? Estamos, tanto la tutora y yo, y bueno, ahora la psicóloga tratando de hacer esto, porque este caso viene de principio de año, sino que ya pues las personas más indicadas que creo debe ser la psicóloga, la coordinadora, no han estado pues monitoreando más, de manera más seguida este tipo de situaciones. Porque como le vuelvo a repetir, tanto la tutora y yo, y bueno, otros colegas también, ya hemos reportado y hemos dicho. O sea, ahí ya, como le digo, si todos nos unimos podemos lograr algo, ¿no? Y como le digo a Catalina, en este caso no le reforzamos, al contrario, hay varias niñas con esa misma capacidad y le damos oportunidades a todas, porque como le digo, eso es lo importante, que las niñas todas se sientan reforzadas. Y en mi caso, como le decía, Catalina no la decimos Catalina, sí, cuando hace cosas buenas, por supuesto se le valora, pero no la hacemos sentir que ella nomás es. Y Eso en es lo que quería decir. caso, No sé, quizás mis otros colegas tienen también algo que aportar.
Sí, si el caso va por este lado, que ya es más la genialidad de esta chica o de esta señorita, y es el tema más familiar, ahí entramos a otro aspecto que nos estamos olvidando del soporte educativo. Nuestros procesos de inducción. Cuando nuestros alumnos ingresan al colegio, esto es lo primerito que tendría que detectarse. Les hacemos mucho daño a estos niños o niñas genio, porque aunque no me crean, colegas, si el colegio no está preparado a través de sus pedagogos para atender casos de genialidad, ese niño y esa niña no debería de estar matriculado en ese colegio. Hay colegios especiales que trabajan con genios y le hacemos un gran daño desde pequeñitos cuando los permitimos. ¿Por qué? Porque el genio va a otro paso. Un genio, me ha pasado, me ha sucedido, he tenido la experiencia, cuando no lo detectamos a tiempo, este niño lo hacía, hablo de un niño de tercer grado de primaria, lo hacía todo tan rápido y tan bien que al final, mientras el resto estaba recién empezando, él ya lo había terminado. Y toda la vida que iba a la profesora le decía, ya acabé mi... Sí, pero espérate. Y lo aburrían. Y eso era lo que el niño protestaba. Dos, los niños son bien crueles. Ah, toda la vida, Ernesto se llamaba. Toda la vida tú, Ernesto. Siempre, ¿cuándo no? Se generaba de por sí anticuerpos. Llegó un momento en que Ernesto dijo a sus padres que ya no quería asistir al colegio porque se aburría. Su expresión clásica era, me aburro en el colegio. Por supuesto, ¿cómo no se va a aburrir un genio cuando el profesor va caminando al ritmo de los 50 y no al ritmo de Ernesto? ¿Se dan cuenta? Por eso ahí clave los procesos de inducción. Estos casitos que tienen que ser evaluados, porque ahí los profesores no juguemos a ser psicólogos, con una prueba, con un test, tendrían que determinar. Y si realmente, seamos honestos, el colegio tiene personal docente idóneo para que asista a este chico con eso, con ese grado de especialidad que tiene, ese muchacho va a triunfar. Pero si no lo tenemos, estamos corriendo el riesgo de que a futuro ese muchacho, al sentirse comprendido, o abandone el colegio, o malinterpreta el bullying que le hacen sus compañeros, o finalmente termina en otra forma. Bien difícil, estos casos son casos especiales. Entonces quito el texto final que hemos puesto ahí, porque ya con lo que nos ha quedado claro, retiro la palabra, pero sí habría que contemplarlos desde el saque. Y esto sí, más que labor del docente, esto sí lo tiene que trabajar el aspecto de psicología, más bien para que, si son capaces, diga al profesorado que va a trabajar en ese grado con ese niño, este niño es especial, esta niña es especial, tiene un coeficiente intelectual por encima de los 140, tiene genialidad. Entonces, con un genio se trabaja de esta manera. Porque si no, queridos colegas, le podemos hacer un daño terrible a ese niño o niña. Otras Así es, opiniones, por favor. así es. Escuchemos otras opiniones. Profesor, quisiera yo aclarar con usted. Entonces, es importante que se haga ese tipo de evaluación a todos los alumnos, sobre Inducción. todo niños de primer grado, ¿cierto? Uf, Es importantísimo porque esta niña es de primer grado y nosotras recién nos estamos enterando, miren, el cuarto trimestre. Ujú. Acá hay una sugerencia muy importante también que nos hace Mariel, ¿no? Que con esa niña hay que hacer bastante trabajo colaborativo, trabajo en equipo, porque la única forma de demostrar su paciencia, su tolerancia, su frustración, va a ser también poniéndola al igual con sus pares, ¿no? Entonces, en conclusión, mis estimados colegas, viendo un poco el tema número 1 que teníamos con la conciencia equilibrada y con el tema número 2, que eran los procesos cognitivos, estamos viendo de que ambos temas se suman a lo que vendría a ser nuestra estrategia metodológica que aplicamos en clase, ¿no?
perdón, a la forma, a la didáctica, al arte de enseñar que utilizamos no solamente para programar nuestras sesiones de aprendizaje, ¿correcto? Sino también para hacer nuestras programaciones. Por eso, con Carlos hemos preparado este pequeño producto. Carlos, no sé si me apoyas para poder explicarles qué es lo que tienen que hacer aquí como producto. Colegas, este producto académico que van a entregar como parte de los aprendizajes que ustedes están desarrollando en estas 4 sesiones, tiene que aterrizar en un producto. Esto va a ser evaluado con una rúbrica. Y este producto es una sesión de aprendizaje. Ahí, por favor, el esqueleto, la parte formal, si no lo entienden, nos lo confirman, porque ustedes pueden tener hasta una mejor sesión de aprendizaje. Pero la clave, ¿cuál es el éxito de este producto académico? Que partan de su experiencia pedagógica, la de ustedes, pero con un plus. ¿Cuál es el plus? Tratando de aplicar lo que han aprendido en estas sesiones. Qué importante ubicarnos en el contexto de una conciencia moral no deformada. 2, ¿qué proceso cognitivo vamos a emplear para el diseño de esta sesión de aprendizaje? Escojan ustedes el curso que dictan. Escojan ustedes el grado en qué sección lo desearían aplicar, que se convierta en una especie de modelo de sesión de aprendizaje en el cual ustedes apliquen lo aprendido en estas 4 sesiones de trabajo. Pero para que esto sea muy saludable, colegas, aquí donde dice asignatura, el curso, grado, lo especifican, el resultado de aprendizaje lo copian dependiendo de la asignatura de su sílabo o de su plan curricular, como usted le llame. Ya la secuencia didáctica es la clásica que todos dominan: inicio, proceso y cierre. La fecha no necesariamente la van a hacer, que puede ser algo ideal. El propósito, ahí, atentos colegas, en el propósito aparece el proceso cognitivo que vas a desarrollar. Hemos insistido en estas 4 semanas que si tu propósito educativo es identifica, todo tu proceso de aprendizaje tiene que desarrollar esa capacidad. Es injusto cuando tú pones identifica, pero a la hora de evaluar, les pides a los alumnos que analicen. O pones analizar y tú en tu evaluación les pides que argumenten. Esas incoherencias de planificación no tienen que darse. Entonces, si tú has escogido un proceso cognitivo, compara, evalúa, tu clase tiene que estar diseñada al logro de ese propósito. Donde dice contenido temático es el tema que vas a realizar. El inicio, ya saben, la clásica, qué importante es en la parte del inicio crear, en este caso, procesos cognitivos de motivación, lo que hoy en día también estamos nosotros creando como los famosos conflictos cognitivos. Partir de algo que despierte al estudiante a aprender ese contenido. En el desarrollo empleen todas las estrategias que quieran, pero que tenga relación con el propósito de clase que ustedes han escogido. Y finalmente, en el cierre, alguna actividad que puede ser metacognitiva o si no puede ser una acción, algo que se puede trabajar. En el tiempo, ustedes programen. Normalmente nuestras clases son de 90 minutos, distribuyan bien su tiempo, que esto sea para una sola clase, pero lo que se les va a evaluar a ustedes como resultado de este avance, de este producto académico, del trabajo de estas 4 sesiones, es fundamentalmente que respeten los procesos cognitivos que han escogido, que haya una coherencia en cuanto a la comprensión, a meterse en ese aspecto educativo donde se valora no solo el conocimiento, sino también los entornos favorables,
Y ahí, como una especie de columna vertebral, tiene que verse y enfocarse, y si quieren lo presentan, ahí en observaciones podrían poner cuál va a ser su sistema de evaluación sumativa o formativa que van a emplear. Ahí podrían dar algunas sugerencias, si va a ser una rúbrica, una lista de cotejo o lo que ustedes crean conveniente aclarar. Entonces, en observaciones, le puedes poner paréntesis, Alina. Pueden poner cualquier tipo de observación didáctica, estratégica, evaluativa, para que se visualice. Ya hemos trabajado en el taller hoy día. No seamos como esas personas que dicen, ¿por qué saqué 18, profesor? Ah, ¿por qué ha sacado 18? Pues no. Tenemos que ser como los médicos. Usted tiene una faringitis por esto, por esto, por esto, por esto. Tiene que evitar esto, 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 esto. Pero tiene que mejorar en esto, en esto, en esto. Aquí esto lo está haciendo bien. Estas son las nuevas formas de cómo hoy en día se evalúa. Tengan pendiente que nosotros los docentes habíamos mandado la evaluación como una especie de carga pesada o como algo que la famosa tortura. Basta. La nueva pedagogía, hasta del error, se aprende. Y justamente eso tiene que visualizarse en nuestros procesos de evaluación. Así que, colegas, en la jerga, la cancha está preparada, la mesa está servida, lúzcanse. Apliquen todo lo aprendido en estas 4 sesiones para que ese diseño de aprendizaje sea una cosa que te agrade, que te guste, búscate el tema que tú desees, que realmente podamos comprobar ahí tus aprendizajes y tus logros. Y los que por ahí de repente han tenido dificultades en participar el martes, el sábado, no se preocupen porque me gustaría, Lina, que les vuelvas a repetir cómo ingresan a la plataforma, todo lo que tienen ahí, y con esa batería de estrategias, de información, se preparen para hacernos un producto como Dios manda. No sé Bueno. si el diplomado, habría que preguntarle a la doctora Jessica, contempla el hecho de la aprobación de 13 para arriba como propósito 14. de logro, ¿no? Eso sí, 14. yo no lo manejo. La nota es de 14, ¿no? Bien, efectivamente, en la plataforma Classroom, nosotros ya encontramos ahí todo el desarrollo de los talleres y hoy día precisamente estábamos culminando, porque lo primero que trabajamos fue la conciencia equilibrada. Ahí tienen ustedes todos los materiales trabajados, incluso también tenemos la grabación de la sesión, lo propio para los procesos cognitivos, y ahora estamos con este taller, ¿no? Donde tienen que presentar un producto, que acá está la evaluación que Carlos nos ha indicado, ¿no? Acá está la hojita que la tenemos que descargar, trabajar nuestra sesión y subirla a la plataforma, claro, ¿correcto? En cuanto a la fecha de entrega, esto va a estar abierto hasta la otra semana que empezamos el día martes, porque el sábado no hay clases por feriado. El próximo martes a las 7 en punto, ya estamos martes 5, ¿no? 5 de noviembre. Estamos ya empezando nuestra otra sesión que precisamente tiene que ver con una estrategia interesante que les vamos a enseñar cómo trabajar a partir del método de caso, ¿correcto? La asistencia, por favor, está aquí ya en el chat. Marcamos nuestra asistencia, está acá en el chat de Zoom. ¿Listo? Entonces, repito, este sábado no tenemos clase. Estamos yéndonos hasta el día martes 5, ¿ok? Pero nuestro pendiente o nuestro producto va a quedar aperturado hasta la próxima semana. Bueno, entonces, si no hubiese más preguntas, lo dejamos aquí y nos estamos viendo el próximo martes a las 7 de la noche. Si por si acaso hubiera alguna dificultad de parte de ustedes, se les ha dejado, no sé, Alina, en qué parte están nuestros correos, escribirnos, ¿no? Presentarse como alumno aquí del diplomado, EduRed, y solamente puntual. Mi consulta es esto, o estoy teniendo problemas en esta parte.
¿qué me sugiere? Porque ese es parte del proceso de acompañamiento, que también es una de las características modernas. Yo quisiera, lo que se nos viene, haciéndole una especie de propaganda, de comercial para lo que se viene, hoy día, sin querer, ha aparecido la importancia del trabajo colaborativo. Y entonces ahí nos metemos al terreno de metodologías activas. En metodologías activas, hasta donde sé, hay más de 15 propuestas educativas. Nosotros, modestamente, les vamos a enseñar solo una metodología: la aplicación del método de caso para generar trabajos colaborativos. Qué bonito van a ver cuando uno trabaja el método de caso, cómo los chicos, niños, niñas, jóvenes, se empatan a tal punto de que llegan a amar esa experiencia. Se les hace una cosa, pero hay muchas otras metodologías activas, pero si las llevamos bien, este método de casos les llega a fascinar, porque es parte de un trabajo colaborativo que hoy es el boom de la educación moderna, ¿no? Trabajar colaborativamente. Ujú. Bien, muchísimas gracias entonces a todos ustedes por su participación. Nos encontramos el próximo martes. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, Cari. A ustedes, Karina. Buenas Muchas noches. gracias, muy interesante el tema. Gracias a Gracias, ti, Catalina. Catalina, de igual manera.